Un largo etcétera. El resto de la literatura. Aquí estamos metidos en la columna de literatura, un largo etcétera. Bernardo Orge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Perry, buenas tardes. ¿Qué dice? Muy ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, una alegría saludarte. Lo mismo a Marcelo. ¿Cómo vamos? Buenas Perry, ¿cómo le va, audiencia? Muy bien, a pesar del día húmedo y caluroso no otoñal, muy bien. Bien. Hoy vamos a hablar del último libro de Mariana Enríquez, que se llama Este es el mar, una novela de fantasía sobre el mundo del rock y las mitificaciones. De entrada podríamos decir simplemente eso, cortito y al pie, pero tiene muchas otras capas de lectura que se pueden hacer y que vamos a tratar de compartirles acá en este libro. Pero arrancamos ahí, ¿no? Es una novela de fantasía que tiene que ver con el mundo del rock a través de los personajes y las historias que cuenta. Súper interesante, se disparan un montón de cosas para pensar a partir de la novela, ¿no? Y los mitos, vos dijiste las mitificaciones, es una novela en parte sobre los mitos y sobre la mística en parte del mundo del rock. Podríamos empezar a charlar a partir de la trama. La novela se llama Este es el mar, que es una canción inventada, de una banda inventada, que se llama Fallen, si no cito mal, que quiere decir caídos, que es una referencia, bueno, a los ángeles caídos del cielo, ¿no? Bernardo me asiente, o sea que estamos en el camino adecuado. Hay una canción que se llama This is the Sea, también de los Waterboys. Estaba pensando en la misma. Una banda irlandés de los 80. De los 80. Pero no la menciona la banda original, ¿no? No, pero quizás sirva como inspiración implícita. A lo mejor. O le gustará mucho la canción. Es una gran canción de un gran disco. Estaba pensando, digo, ¿son capaces de explicarle a los oyentes esta trama en la que avanza Mariana Enríquez? ¿De qué cosas? Agrupaciones de personajes femeninos en torno a unos nombres medio raros. ¿Qué son ellas? ¿Son como una tribu? ¿Son una secta? Bueno, están sugeridos esos personajes. Vamos a tratar de no revelar los misterios, pero como decíamos, Este es el mar, canción inventada de esta banda inventada que se llama Fallen, que tiene un líder. Fallen se escribe. Fallen, exactamente. Sí. Tiene un líder que se llama James Evans. La cuestión es la siguiente: el personaje criminal, iba a decir, bueno, principal, se llama Elena, que es una chica o una entidad que no se termina. Una entidad, porque una especie de deidad. Decir, se corporiza entre la gente, se hace pasar como humana, pero ella y todas sus amigas no lo son. No lo son, exactamente. Tienen aspecto femenino, una deidad femenina que pertenece a una comunidad que se llama el Enjambre, que a veces también se la menciona como virus o como el virus, ¿no? Y lo que hacen es alimentarse de algún modo de la energía, de la desesperación de principalmente chicas y chicos fanáticos de bandas de rock. Entonces se inmiscuyen, se infiltran, son como una CIDE, como una AFI en el mundo del rock, que hacen inteligencia y trabajan sobre los fans de todas las épocas, ¿no? Del rock, desde cuando comenzó el rock hacia acá, porque hay ejemplos sobre las actitudes de los fans en Elvis, en Morrison, en los Beatles. Claro, hay una jerarquía. Antes, fuera de cámara, charlamos con Bernardo de como una estructura jerárquica de estos personajes femeninos. El Enjambre sería la jerarquía menor que tienen pinta de adolescente, digamos, y después cómo sigue. De alguna manera como en toda mitología, ¿no? Dioses mayores, dioses menores. En un principio, Elena forma parte de este enjambre. Elena, que mientras forma parte del enjambre no tiene nombre, porque el enjambre es como esta red de fanáticas enfervorizadas que además de contactarse con las y los fans de las bandas de rock, tienen la misión de mitificar a estos artistas, ¿no? O sea, de generar barullo alrededor de ellos y de hacerlos crecer como figuras públicas y de generar cada vez más fanáticos. Entonces, Elena, que al principio forma parte del enjambre, en determinado momento consigue, mediante una actitud polémica, podríamos decir. Criminal, dije yo antes, me pisé. Logra que una fanática de esta banda, de Fallen... Está bien que no cuenten cómo es. Esto bien. En el inicio, pero bueno, lo dejamos ahí. Sí. Logra generar mucha visibilidad para el líder de esta banda, para James. Y en ese momento es seleccionada y extraída del enjambre para pasar a ser parte de las luminosas. Hay como una estructura de poder ahí en la que van avanzando. Más allá de las luminosas está Hécate, que es como su madre, todas mujeres, ¿no? Todos personajes femeninos. Está Perséfone, hay reminiscencias de la mitología griega, ¿no? Totalmente, hay reminiscencias de mitología griega, de mitología de hinduismo también hay. Exacto. Todo pasado por la batidora de la fantasía. En sí, digamos, nada que escape al género de la fantasía, ¿no? Que en general lee, digamos, lateralmente la tradición mitológica. ¿El fantasy y la fantasía es lo mismo como género? Sí.
por fantasía que para dar un ejemplo que se te ocurra, Marce, o qué sé yo, podemos hablar de... Sí, en todo caso yo diría lo siguiente, el fantasy es el género que viene a reemplazar a la épica, digo, a la Ilíada, a la Odisea, al Cantar de Midos, de esas narraciones entre datos históricos y invenciones, digamos, de los autores. El ejemplo obvio sería El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, ¿no? Claro, una historia de una comunidad, no me refiero a la comunidad del anillo, sino a la historia de la Tierra Media, de un territorio. Y la fantasía creo que obvia un poco el detalle histórico de la narración de una comunidad y se centra más en los personajes fantásticos. Estaba pensando que es una novela muy a tono con esta época de series y de películas para adolescentes también, en donde las subcomunidades de la trama tienen que atravesar diferentes vericuetos que le impone para salir, para liberarse o para rescatar a sus amigos. Una estructura de videojuego. Hay también, un poco de diría. eso, ¿no? Game of Thrones sería un ejemplo más contemporáneo, pero es un género completamente vivo y productivo y que genera un montón de ventas alrededor del mundo. Hay grandes sagas de bestsellers y que sí son consumidas por todo el público lector, a lo mejor preferentemente por adolescentes, que a su vez generan este fenómeno conocido como fanfiction, ¿no? Que la novela, si queremos meternos, o sea, discernir dentro del propio género de la fantasía, tiene como algunos elementos del fanfiction, diría yo, por la esquematicidad de la trama, por lo que vos decías, Perry, como que van subiendo de nivel y, por ejemplo, pasan del enjambre a hacer las luminosas, y las luminosas tienen que cumplir con una misión que es convertir a esta estrella de rock en leyenda, que es como una categoría, y si logra convertirla en leyenda, se asienta como luminosa, y si no, desaparece, ¿no es cierto? Bueno, todo un esquema que a lo mejor proviene de ahí, que es un fenómeno re lindo para charlar, si te interesa charlar un poco sobre el fanfiction. Y Mariana Enríquez abreva inteligentemente en ese género. Elena compartía la casa con 4 luminosas. La más decidida y seria, la que había decidido que su nombre definitivo fuera Elena, la que se irritaba cuando ella se comportaba como enjambre. Eso se terminó, le dijo una noche, apretándole el brazo cuando ella se negó a practicar cómo comer. Se llamaba Violeta. Había hecho leyenda a Kurt Cobain. Le explicó a Elena que desde su entrada en la casa tendría capacidad de daño y de evidencia. Podés enfermarlos, le dijo. Podés ver qué les duele. Me enviaron a seguir a Kurt cuando él era muy joven, decía Violeta. El cabello teñido de fucsia, zapatillas altas negras y delgadez de varón. Decidí que le doliera el estómago. No recuerdo bien por qué. Es posible intentar cosas y después abandonarlas, si no funcionan. Yo intenté de todo, pero el idiota no se moría, interrumpió Gina. La única que siempre gritaba y tomaba alcohol, aunque el alcohol no tenía ningún efecto sobre ellas, y solamente lo consumían cuando debían imitar a los humanos. Gina había hecho leyenda a Sid Vicious. Violeta la ignoró. Funcionó. Sufría tanto que consumía heroína y otras drogas para calmar el dolor. Por lo menos al principio. Después ya se hizo adicto y todo fue más fácil. Cada vez que intentaba rehabilitarse, yo le enviaba un poco más de dolor. Está todo en los libros, las biografías, las entrevistas, en su diario. Ningún médico pudo jamás diagnosticar el origen del dolor. Quiero que escuches bien esto. Podría haberlo dejado morir de sobredosis, pero en su caso no era suficiente. Elena, nosotras necesitamos una estrella, no un cadáver. Dejé que intentaran salvarlo cada vez. Dejé que lo internaran, que le inyectaran naloxona para sacarlo de la sobredosis. Dejé que lo mandaran a un centro de rehabilitación, y ahí intervine. Lo ayudé a escapar, le dije que era fácil saltar la valla, pero era mentira, imposible saltarla. Lo hizo con mi ayuda. Le conseguí dinero para un taxi y para un avión hasta Seattle. Estuvimos en su casa una semana. Entonces todo estaba inmóvil. Vas a sentirlo cuando suceda. No se puede cambiar nada. Eso es lo que debes conseguir, Elena, lo inevitable. La familia no pudo encontrarlo, un investigador privado no pudo encontrarlo, y estaba en su propia casa. Hay un momento en que los traemos a nuestro mundo y las reglas son las nuestras. Ellos ya no tienen el poder. Es maravilloso, suspiró Marian, con su camisa de seda, sus sandalias y sus collares de caracoles que anunciaban sus movimientos con el tintineo de pulseras y brazaletes que brillaban bajo el sol. Se sentó en uno de los amplios sillones del enorme balcón. Ella había hecho leyenda a Jim Morrison.
Ese momento, cuando se entregan. Kurt nunca se entregó, quería matarse. Eso es mentira. Si le inyectaste la heroína con tus propias manos, si le diste la escopeta, ¿qué sentiste cuando le estabas dando muerte? ¿No era hermoso ver la muerte en sus ojos, en esos ojos de tantos tonos de azul? Todos se entregan, de alguna manera, porque saben en qué se convertirán después y nosotras los llevamos hasta ahí, de la mano. Sid no se entregó tampoco, dijo Gina. Sid era un imbécil, dijo Marian. Es verdad, dijo Gina sin ofenderse. Nunca se dio cuenta de nada. Elena las miraba atenta y tímida, pero finalmente se atrevió a hablar. ¿Cómo hiciste leyenda a Morrison? Marian le sonrió y desvió la mirada hacia el mar. Desde el balcón se veía azul, veteado de gris. Eso, hermosa, te lo voy a decir cuando consigas tu propia estrella. No voy a regalarte el secreto tan fácil. Ahí está el encuentro de las luminosas y la nueva, que es Elena, le dice, ¿cómo hiciste leyenda a Morrison, a Jim Morrison? Por supuesto, hay referencias a Kurt Cobain, es decir, en un marco de una novela de fantasía, referencias culturales reales en el mundo del rock, porque se los menciona con nombre y apellido, e inclusive con signos de sus historias personales, cómo murieron cada una de estas estrellas de rock. Totalmente, sí, y lo interesante también es que estas estrellas presentan peculiaridades que hacen posible que luego sean convertidos en leyendas, pero son las luminosas las que finalmente los convierten en leyendas, claro, ¿no? Y en parte porque ellas se alimentan de esa energía que generan las estrellas de rock, y en parte también porque cumplen una función social, digamos, ¿no? Crear mitos y crear esa energía de fervor casi religioso que necesitamos los humanos para vivir. Intervienen con signos para la reacción de las seguidoras, de las fans, digamos, porque la novela también es una reflexión sobre el mundo del fan. Totalmente. Del público. Que hay que decir que tiene un antecedente muy cercano en la narrativa de Enríquez, que es el cuento Carne, un cuento en que dos fanáticas devoran el cadáver de una estrella de rock que se había suicidado. Un tipo que en sus canciones, este está situado en Argentina, este libro, Este es el mar, no está situado en Argentina. Pero en Carne, esta estrella de rock saca un disco en donde habla que tienen que devorarlo, qué sé yo, y un par de fanáticas interpretan demasiado literalmente la letra, y después de que este tipo se suicida y lo entierran, se meten en el cementerio, lo desentierran y se lo comen. Así que venía trabajando ya también con el mundo del rock. Sí. Ella es periodista, bueno, también escribe notas sobre rock, y lo habrá curtido generacionalmente porque es nacida en el 73. Todas las bandas que menciona son una marca generacional, incluso llega a Nirvana. Kurt Cobain sería lo más nuevo entre comillas que menciona, y James Evans, el líder de esta banda Fallen, vendría a ser el último de su generación, o la última persona que podría llegar a ser convertida en leyenda o dioses, como decía Bernardo antes. Sí. De alguna manera funcionan el enjambre de las luminosas, estos personajes femeninos, un poco como las diosas griegas protegían a Aquiles o a Ulises, pero en este caso está el factor, digamos, del público, el factor religioso y fervoroso que tiene el público respecto a las estrellas de rock, y finalmente la estocada, que es la muerte. En el caso de las diosas griegas protegían a los héroes para ensanchar la propia gloria del héroe. Acá no. Claro, ahí está el ejemplo de las Ménades, que eran deidades seguidoras de Baco, y que cuando Orfeo se niega a entablar una relación carnal con ellas, lo destrozan, lo mutilan, qué sé yo. Bueno, después las condenan, ¿no? Pero en la mitología griega particularmente, hay un montón de personajes plurales femeninos, que de ahí abreva Enríquez para armar esta mitología personal rockera. De hecho, a excepción del cantante de la banda y los integrantes del grupo, son todas mujeres las empoderadas ahí en el enjambre, en las luminosas. ¿Ven algo particular en eso? Los fans, hay mayoría de fanáticas chicas. Que de varones, y los varones que aparecen, los fanáticos varones están un poco feminizados. De hecho, hay 1 o 2 casos, y hay uno de los chicos que menciona que es homosexual. Bernie. No, sí, es particular la construcción, digamos, de género ahí. Son todas mujeres, en parte supongo por esto, o sea, este problema productivo que se plantea Enríquez, que es de qué trabajarían las viejas diosas
si seguirían vivas, porque se supone que son eternas, que no mueren. Claro. Entonces, hoy en día, ¿qué están haciendo? ¿Qué mito están, digamos, fogoneando? Y además, por otra parte, Elena es la responsable de la buena música que produce James, que es un músico mediocre, medio pelo, una particularidad también de la novela, que está toda construida con una concepción de rock medio old school, ¿no? Así como eso, de las grandes estrellas, un mundo que ya no existe y que creo que la propia Enríquez es consciente que eso ya no existe, que ahora todo se maneja por nichos, que digamos no sé si hay terreno fértil para que surja una estrella al estilo Lennon, digamos. Bueno, en varias partes del libro, en la primera etapa de trabajo de estas entidades, que es el Enjambre, se la pasan laburando sobre todas las redes sociales que aparezcan para posicionar a esta estrella. Intervienen en YouTube, Instagram, Facebook, recortan entrevistas, en fin, todo eso que hace una fans que en un momento podría haber sido recortar las hojas del papel y ponerlas en una carpeta, hoy en el mundo digital, pero ella está preocupada porque lo que necesita Fallen y sobre todo el cantante es tener una canción, claro, tener una obra, y no también, alcanza con también por ella. Con el lobby digital. Ella no quiere que su leyenda sea un músico medio pelo. Claro. Ella quiere que sea un gran músico, que saque algún tema bueno por lo menos. Y está envidiosa de las que hicieron leyenda o mitificaron a Lennon, a Morrison o a Cobain. Es verdad lo que decía Bernardo, que Enrique se plantea o está sugerido, bueno, de qué trabajarían o qué función cumplirían las antiguas diosas griegas. En varios pasajes de las novelas, las luminosas tienen una serie de recuerdos que no quedan muy en claro. Son unas frases algo poéticas, para decirlo de alguna manera. Una recuerda un sueño en el que ve carne, huesos y una noche muy oscura. Y el detalle, en el caso de Elena, es que es la única que recuerda una canción. En un momento se despierta, en un momento en que duda si convertir o no a James en Dios vale la pena, si lo puede hacer, si no se estará enamorando, teniendo algún sentimiento humano, se despierta y tiene un recuerdo de una melodía, y el resto le dicen que es rarísimo, que es improbable, que ninguna recordaba ninguna melodía, y esa melodía ella la termina utilizando, cantándosela a James, y con esa canción James termina componiendo la buena música que va a ser en parte su final, su muerte y su gloria, podríamos decir. Dice Mariana Enríquez: para mí la escritura de Este es el mar fue muy divertida. En los cuentos también me divierto, pero de otra manera. Mantengo más el control en muchos sentidos. Esta era una novela donde no me importaba nada. ¿En qué idioma hablan? ¿Qué sé yo? No sé. No tenía preocupaciones de ese tipo. Cuando empecé a escribir cuentos de terror, fantásticos, oscuros, violentos, perturbadores, weird, llámalo como quieras, quería escribir esos cuentos. Eran los tipos de cuentos que estaba leyendo, los cuentos que me interesaban. Y estaba totalmente metida en un universo muy local, argento, y yo no soy nada más eso. Tengo toda esta parte de lecturas y de influencias que no necesariamente están ligadas a la literatura argentina, ni a la música argentina, ni a la Argentina en general, ni a Buenos Aires, ni a la política. Todo eso me interesa muchísimo, pero me parece que ya lo había hecho hasta el cansancio. La cita que escuchábamos anteriormente, que es de la propia Mariana Enríquez, comentaba que estaba muy imbuido, que quería salirse de todo lo que venía con Tufillo a lo argentino, la literatura, la música. Es una novela así con pretensión más universalista. De hecho decían que está escrita situada en un estilo internacional. Escrita, decimos, no, pero eso sí, pero quería decir que está situada también fuera del país, se podría decir. Y fundamentalmente en Estados Unidos. Hay escenas que transcurren en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en países europeos, en porque la banda está de gira. Cuando la banda gira, claro. Están por hacer el concierto 350, si no me equivoco, que es un hito para la banda. En la misma gira, una gira de 2 años agotadora. Y hay varias escenas que transcurren en la ciudad de Los Ángeles, que está en California, si no me equivoco. Y respecto a esto, de salirse un poco de la literatura argentina, proponer un libro de fantasía que tampoco es de los que nos solemos encontrar, ¿no?, en la literatura del país. Sí, en principio eso ya es una apuesta y un riesgo, digamos, ¿no? Porque, bueno, Mariana Enríquez está acostumbrada a que se le caiga o se le ponga el mote de escritora de género porque es una cultora del terror. Y medio anacrónicamente todavía pesan sobre ese género y otros
esa condena de que sería una literatura menor, no sé, como menos literatura que la literatura con mayúscula. ¿Al género? A los géneros en general, tradicionalmente se los ha catalogado así. La verdad que es un juicio que ya, eso, es anacrónico y ya medio que importa poco, me da la sensación, incluso ya suena vieja esa pregunta. Mariana Enríquez hace literatura, no habría ni que preguntarle si ella cómo se siente escribiendo terror. Pero en fin, en sus cuentos se nota que hay una voluntad de tratar ciertos temas, si se quiere, sociológicos, políticos, de coyuntura, digamos, social, como, qué sé yo, temas de género, diferencias de clase, a través de la mirada del terror, ¿no? Qué sé yo, eso. Pero decís que ella hace eso, que hace sociología de alguna manera. En sus cuentos. En los cuentos. En sus cuentos es evidente eso. Además, como que ella lo que hace es migrar el relato de terror a un ambiente argentino. Claro. Argentino la mayoría de las veces porteño, pero muchas veces también, qué sé yo, correntino, cuyano, cosa que está muy bien. Suena como esto de las series yankees, que viste, que qué sé yo. Los pueblos pequeños, o claro, que los yankees dicen, bueno, el gótico, el American Gothic, ¿no? En pueblos sureño, en la mitad de la nada, con pocos habitantes, relaciones medio incestuosas y criminales. Y acá se sale en este deselmar de, y acá parece de esa línea. Que sí, que se saca la presión de hacer sociología literaria, digamos, ¿no? Que es algo, que es una presión bastante patente en la literatura argentina y sobre la que hemos charlado bastante acá también, ¿no? Como que, de última, si vos estás escribiendo vas a hablar de tu época necesariamente, ¿no? Aunque no lo quieras, incluso. Pero bueno, en los cuentos de Enríquez, donde está tematizado, diríamos, de forma inteligente, pero centralmente estos asuntos, se nota una diferencia con respecto a lo que hace en esta novela. Que directamente, nada, los personajes son eso. El protagonista o el coprotagonista se llama James, ¿no? Y es una estrella de rock norteamericana, pop. Y respecto al estilo, ¿qué les parece? Pues es una prosa también de oraciones cortas, mucha acción. Mucha acción. Va avanzando así rápidamente. Creo que ya antes mencionamos que tiene algo de cinematográfico o de serie de Netflix, pero es verdad, digamos, es un estilo... va directo a la traducción. Va directo a la verdad. Sí, bueno, lo decíamos, bueno, prosa internacional. Hay una cosa que parece medio extraña al principio, pero después lo hace funcionar Enrique, que los personajes están charlando en California y se vocean. Le dicen, bueno, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Las primeras oraciones, los primeros momentos, a mí me hacía un poco de ruido. Y después... Metámonos en eso, porque acá uno lo adquiere, ya está. Sí, digamos. sí, hubo discusión en el backstage, en la preproducción de la columna. Tenemos videos. Yo cuando arranqué la lectura también del libro dije, che, parece una nota larga de Anfibia o del Radar, la veo como muy periodística. Me pasó hasta la tercera página y después ya entré en la trama directamente, quizás porque por el estilo. Yo no quería mandarte al frente, Perry. Me mandé solo, Bernardo, diga lo que quiera decir. Sí, es un estilo muy concreto, pura acción, y las descripciones son las necesarias, que es también una herencia de cierto modo de escribir literatura estadounidense, digamos. Las descripciones son lo mínimo necesario. Incluso de hacer películas, Hitchcock decía, bueno, usted quiere mostrar una comisaría, no la tiene que mostrar de adentro, ponga un escritorio con una persona con un gorro de policía y ya está, ahí tiene su comisaría. De Mariana Enríquez, las descripciones son o cumplen la función de hacer avanzar la trama, pero es verdad, es pura acción. Lees 2 o 3 páginas y pasaron 7 cosas. Sí, qué sé yo, a lo mejor venía como con las expectativas aplacadas por las referencias que tenía de la novela, y me terminó pareciendo algo que está lindo, que está bien, que encima me parece más riesgoso que los cuentos, porque de nuevo eso de escribir un cuento de terror proponiéndote hacer un tratamiento sociológico de un tema de coyuntura, digamos esto, un nene de la calle que en realidad o que después es descuartizado y no sabes si es o no un fantasma o qué pasó, y que una pequeña burguesa lo atiende en su casa, ¿no? O sea, ahí hay un tema, la diferencia de clase tratado desde el horror, como que me parece como muy de cajón y como una movida muy, si se quiere, así como,
ya visto, digamos, o esperable, ¿no es cierto? No sé si me llega así a la curiosidad real. En cambio, cuando me enfrento con una cosa que parece como una especie de fanfic de una fanática de One Direction o de Justin Bieber que escribe sobre la vida de este músico, que encima es malo, no es un tipo con los atributos de un genio. Empiezo a ver, bueno, ¿qué hay acá? Ahí se juega cierto riesgo, digamos, ¿no? A mí me generó esa sensación, además de que es entretenida y que Enríquez decididamente narra bien, y que además de eso nos permite a la larga, cuando uno se va metiendo, pensar en lo que significa el mito moderno, digamos, ¿no? Y su relación con la mitología clásica. Bueno, se empiezan a mezclar un montón de cosas que la hacen, que tiene un montón de disparadores en la novela que la hacen muy productiva. Dice Beatriz Sarlo: en lugar de lo que podría ser leído como crónica o como novela de costumbres juveniles, Mariana Enríquez eligió otro género y convirtió en ficción algunos rasgos del arte en la posmodernidad. En primer lugar, la repetición como punto de encuentro entre el artista y su público, que pide lo que ya ha escuchado del ídolo, porque la innovación no confirma el contrato entre la estrella y sus fans que llegan hasta el recital para revivir lo conocido. Esta serie asegura que las expectativas permanecerán tan invariables como las respuestas que recibe. Todo cambio debe abstenerse de provocar una ruptura, un salto en la continuidad, una fisura entre los fans. ¿Cómo escribir una novela con estas líneas estéticas que me atrevo a suponer en la teoría musical que examina Mariana Enríquez? Eligió combinar un fenómeno sociológico impecablemente reconstruido con el fantasy como género literario. Teníamos ahora la cita de Beatriz Sarlo, una abonada ya a esta columna de literatura. Le podríamos mandar el cheque. En realidad mandamos fruta y le ponemos Beatriz Sarlo. No, estamos al aire, Sí, las escribimos nosotros. Sí, son apócrifas, la mayoría. Pensaba recién en algo que no dijimos, que me interesa, son las dos citas que abren el libro. Una es de una canción que se llama The Boys on the Radio, los chicos de la radio, que no somos nosotros, que habla justamente, es una canción que habla sobre estrellas de rock masculinas y el poder de seducción, que es una canción de la banda Hole, Agujero, se traduce esto, que era la banda de Courtney Love, ¿no? De la ex mujer de Cobain. Por un lado, ahí tenemos cultura popular, rockera y muy, muy noventera, y para decirlo de alguna manera, para chicas. Y la otra cita, si no recuerdo mal, es una cita de un poema de amor de Paul Eluard, que son unos poemas divinos, los poemas de amor de Paul Eluard, pero podríamos decir que es una referencia culta o letrada. Ya desde esas dos citas me parece que está planteada un poco el espíritu de la novela, la combinación de la cultura popular o más codificada, ¿no? Y después la cita más letrada. Pero cuando haces la descripción de cómo ella escribe sobre justamente el lugar del fan en relación a los ídolos y en los 90, que vos denominabas como anacrónica, me pareció que está buenísimo y súper bien hecho, como ella en ese rol de management o manager de la gira, Elena se me incluye en la banda y se mete en ese rol, pero cómo describe ese mundo, sí. Porque hablábamos de las fans tratando de hacer crecer a su ídolo, siguiéndolo fuera del hospital si le pasa algo. Digo, ahí está la pericia de Enríquez también para narrar bien todo ese escenario. A los amantes del rock, para la gente que gusta de esa memorabilia, es un gran libro. Y un chiquitaje que conoce muy bien por su trabajo. ¿Cómo chiquitaje? No, digo, como la minucia, conoce los entretelones. Conoce. Igualmente, lo que llamábamos anacrónico, más que el fanatismo, digamos, ¿no? Que es un tema candente y que existe, es el tema de una figura rockera universal, que cautive por igual a grandes audiencias. Da la sensación que ahora como que eso, se maneja en mercados más de nicho, y por un lado está el K-pop, y por otro lado está el reggaetón o el latino, y por otro lado está, qué sé yo, el metal, ¿no? Entonces como que se va segmentando todo mucho más, y no es lo mismo que pasaba desde los 70 hasta los 2000, digamos. Ya estás haciendo sociología de las audiencias, de los consumos. Me parece que lo hace musicales. Me parece que lo hace Enríquez. Yo creo que a pesar de que ella, creo que la citábamos en una entrevista, decía, bueno, la literatura no necesariamente tiene que ser sociología, creo que
como consumidora, como rockera, digamos, y su trabajo de periodista se le escapa un poco. De los estudios culturales, de ¿no? sociología, pero es verdad lo que dice Bernardo de anacrónico, no lo decimos de modo peyorativo, Claro. pero si uno se encuentra por la vida ahora un chico o una chica mucho más jóvenes que nosotros, que estamos en la vera de los 30 y es muy rockero o rockera, y va a tener una vestimenta medio anacrónica. Imagínense un pibe con una remera de Zeppelin y una campera de jean. Bueno, están los Believers, chicos, no sé más acá, o el último rockero. No, pero hay un montón de fanáticos, pero esto de que un John Lennon, ¿no? Una figura universal, que incluso, puede ser un, qué sé yo, un Beethoven, digamos, ¿no? Para irnos, porque ella también medio que insinúa esa cadena histórica y habla de las luminosas mayores que están perdidas y que no saben qué hacer porque ya nadie recuerda a los genios que ellas hicieron leyenda, ¿no? Que son de otra época, digamos, ¿no? Claro, es muy bueno eso, no solo quedan en el olvido las leyendas o cómo se construyen los mitos para que perduren, sino también hay una competencia dentro de las luminosas. Hay algunas que son geniales y que son como así las referentes. Y yo tengo acá una pregunta para Marce, que es como el conocedor de Charlie Feiling. ¿Sería una seguidora de Feiling? Pues sabemos que Feiling cultivó el género de terror en su novela El mal menor. El mal menor. Yo creo droga y terror. Droga, terror y menemismo, doble terror. Y además me acordaba Tocamos por eso que vos estabas comentando recién de los dos epígrafes, que Feiling tenía eso, como una cabeza bien bífida entre la cultura popular y la cultura letrada. Y nada, parece haber ahí alguna... Se debe en Charlie Feiling, bueno, brevemente, publicó 3 novelas que trabaja justamente con géneros como el policial, la novela de aventuras y la de terror, y se murió antes de terminar un fantasy. Yo creo que se deben haber cruzado en alguna redacción de Página 12. No creo que no haya algún vínculo medio lejano. También la mezcla de la cultura popular, digamos, la cultura más codificada, las obras de género, digamos, más cerradas, entre comillas, en su estructura, y las citas más letradas, es una jugarreta, un modo de inclusión en el sistema artístico o en el mercado muy, muy productivo, porque estoy apelando a 2 audiencias y bueno, estoy quedando bien con el diablo y con Dios. Y si sale bien, mejor para todos. Bueno, en el día de hoy, Este es el mar, última novela 2017 de Mariana Enríquez. La hemos tratado de desmenuzar y compartirla con ustedes que están ahí del otro lado y que seguramente son también tan amantes de los libros y la literatura como nosotros. Nos vemos la semana que viene, Marcelo. Nos vemos la semana que viene. Un lujo, Perry. un placer, como siempre. Lo mismo digo para usted, Bernardo. Nos vemos, Perry, gracias. Mariana Enríquez, Este es el mar, lo que pasaba en la canción del país en un largo etcétera. Mariana Enríquez nació en 1973 en Buenos Aires. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Social. Trabaja como subeditora del suplemento Radar del diario Página 12 y es docente en la Universidad Nacional de La Plata. Publicó las novelas Bajar es lo peor en 1995 y Cómo desaparecer completamente en 2004, las colecciones de cuentos Los peligros de fumar en la cama en 2009, Cuando hablábamos con los muertos en 2013 y Las cosas que perdimos en el fuego en 2016, la novela Chicos que vuelven en 2010, los relatos de viaje Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios en 2013 y el perfil La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo en 2014. En 2017, por Las cosas que perdimos en el fuego, obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona a la mejor obra en lengua castellana. Este es el mar, publicado el año pasado, es su último libro.